Además, poco a poco el ruido del motor, la radio, todo. Sentí como si le hubieran bajado el volumen. No sigas. Por favor, no sigas. Sentí esa curiosidad, lo admito, pero es que aquello de verdad era algo que a lo mejor nunca me había pasado y era como una sensación de saber qué es lo que estaba pasando. Era extraño. ¿Eres trailero o chofer de algún vehículo pesado? Creo que está de más preguntar si has viajado solo, de noche o de madrugada. Es un trabajo impresionante cómo algunas personas surjan los caminos y las carreteras, exponiéndose en cada momento a cosas peligrosas. Pero también algunas otras cosas son un poco menos conocidas y poco contadas, pero están ahí, en la oscuridad de las carreteras, porque cuando todo el mundo duerme y el único sonido es el del motor, acompañado de tus propios pensamientos, esto se vuelve un poco más oscuro. Sin duda, trailero que se respeta ha vivido algo raro, ha visto una sombra, ha tomado una llamada inesperada, ha visto un rostro donde no debería haber nadie. Y esta noche no vas a escuchar cualquier historia, no vas a escuchar relatos que tal vez ya hayas escuchado en algún otro canal o hayas visto en algún otro video de YouTube. Esta noche son historias que personas como tú detrás del volante han vivido. Son historias de miedo en la carretera. Si vas manejando ahora mismo, sube un poco el volumen, pero mantente muy atento al camino. No te voy a pedir que no veas por el retrovisor porque puede ser necesario, pero hazlo lo menos posible, porque a veces podemos ir acompañados de algo o de alguien, pero casi nunca nos damos cuenta. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal, Jesús? Soy trailero desde hace 22 años. Sin alardear, pero he recorrido casi todo México. De noche, con lluvia, sin dormir. También he visto muchas cosas. Accidentes, animales cruzando el camino que casi me sacan de la carretera, delincuentes, asaltos. Pero nunca me había pasado algo que de verdad me dejara sin poder hablar por un buen tiempo, del miedo. Esto que te voy a contar fue hace poco, más o menos unos 2 años. Un viaje de rutina, desde Tijuana hacia Mexicali. De esos que ya me sé de memoria. Recuerdo que eran las 2:47 de la mañana. Recuerdo muy bien la hora porque justo estaba cambiando la estación de radio, buscando algo que no fueran puras cumbias distorsionadas por la señal. Entré al tramo más jodido de la carretera,
de La Rumorosa. Si eres trailero y pasas seguido, sabes de qué hablo. Curvas cerradas, viento que parece arrancarte la caja del tráiler y una neblina que aparece como si alguien la programara para joderte la mente, de una manera repentina y a veces extraña. La niebla empezó de golpe, como una sábana espesa que cayó del cielo. De forma gradual y tranquila bajé la velocidad y puse las intermitentes. La visibilidad era de unos 30 metros más o menos, nada fuera de lo normal. Además, el tráiler tenía unos buenos faros. Digamos que todo iba bien, hasta que vi algo que venía acercándose al camino. Justo donde comenzaban a iluminar los faros. Eso se detuvo justo a un lado del camino, antes de una curva muy cerrada. Aquello parecía ser la silueta de un hombre. Era alto, delgado, y parecía traer un uniforme de chofer, de esos que se usaban antes, ya algo pasado de moda. Camisa blanca abierta del cuello, una gorrita, y aunque no le veía la cara, honestamente recuerdo sentir su mirada fija hacia mí. Me acuerdo que fue muy extraño. No hizo señal de pedir aventón, no levantó la mano, solo estaba ahí, mirándome pasar en el camión. Aunque honestamente nunca pensé en detenerme. La delincuencia cada vez se inventa cosas nuevas para robarte, pero uno se queda con la duda. Aunque esas dudas se me irían poquito después de pasarlo. Volteé por el retrovisor del copiloto y ese señor ya no estaba. Y aquí es donde empieza tu forma racional de pensar. Tal vez ya estoy cansado, se dice uno mismo justificando lo que no puedes explicar. Bueno, pero aquello no terminó ahí. Unos 5 minutos después, la radio del tráiler comenzó a sonar con estática. Algo que pasaba seguido por ahí, pero comenzó a sonar una grabación que parecía antigua, distorsionada. Y una voz decía: No debiste dejarme atrás. ¿Sabes cuántos me ignoran? No cometas el mismo error. A partir de aquí, digamos que empecé a tener unos detallitos muy raros. El tablero empezó a parpadear. Las luces del camión se apagaban y volvían a encender. Sin duda venía a vuelta de rueda, porque a veces me quedaba a oscuras. En ese momento pensé que tarde o temprano me iba a estrellar o me iba a salir del camino. Pero curiosamente el camión, por momentos, se detenía solo y luego tomaba viada de nuevo. Era como si yo no lo controlara. Pasaron los kilómetros y llegué a un punto de revisión próximo al tramo que venía. Llegué pálido y con las manos temblorosas, asustado, o al menos eso me dijo el jovencito de la Guardia Nacional. Me miró serio como si ya supiera. No revisó el camión ni nada de eso. Solo sonrió y me dijo que tuviera cuidado y que mejor me parara a descansar. Tiempo después me enteré de cosas viejas que contaba la gente de ese tramo.
La gente decía que hubo un chofer que se mató hace como unos 40 años. El camión se fue al barranco con todo y carga. Lo encontraron días después, pero dicen que el cuerpo del chofer nunca salió de ahí. Unos dicen que los animales terminaron con él, otros que el fuego lo consumió por completo. Yo pienso que por lo que vi, tal vez, y solo tal vez, simplemente quiere subir de nuevo a la carretera. Mi nombre no importa mucho. Además, quiero que esto sea anónimo. A lo largo del tiempo que lo he contado, me ha generado problemas y burlas. Y honestamente, aunque sé que aquí hablas de estas cosas, simplemente quiero cerrar un poco mi círculo. Y estoy contando la historia simplemente porque necesitaba contarla. Lo que voy a contar no tiene sentido para mucha gente. Pero si eres trailero, sabes que las carreteras de noche no son solo oscuridad y pavimento. A veces puedes ver o vivir algo más. Esto me pasó a finales de marzo del 2024, justo entre Nuevo León y Saltillo. Salí como a las 10 de la noche, con una carga ligera de refacciones. Todo normal, sin contratiempos. A eso de la 1:30 de la madrugada, entré a un tramo solitario, donde siempre cae una neblina muy espesa. Ese tramo ya lo había cruzado antes, pero esa noche algo se sentía distinto. El aire estaba más frío de lo normal. Las luces del tráiler apenas alumbraban el camino y sentía que el tiempo pasaba más lento. Además, poco a poco el ruido del motor, la radio, todo. Sentí como si le hubieran bajado el volumen. No sigas. Por favor, no sigas. Ellos ya están contigo. Se escuchó una voz de mujer que salía de la radio. Al mismo tiempo, el radio parpadeaba y la voz se entrecortaba. ¿Será la base?, me pregunté, por lo que contesté. Sí, aquí 2311 rumbo a Saltillo. ¿Hay algún problema? Cambio. Al principio solo se escuchaba estática. Luego una respiración suave y una voz nuevamente de la mujer. No sigas. Por favor, no sigas. Ellos ya están contigo. Sentí un escalofrío que me bajó por toda la espalda. Pregunté quién hablaba por el radio, pero por unos segundos no hubo respuesta. Y después solo un susurro más. Ya se subieron. Ya subieron. Y luego se vuelve a cortar. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Pero cuando miré el espejo retrovisor, ese que traigo en la cabina, juro por lo que más amo, que vi una figura sentada en el asiento trasero de la cabina. Eso que vi en ese momento, jamás lo había visto. No se movía, solo estaba ahí. Una figura
negra, oscura, encorvada, casi en posición fetal, pero sentado. Me quedé paralizado por segundos. No podía frenar, no podía hablar. ¿Qué haces en esos casos? Lo único que pude hacer en ese momento, cuando pude reaccionar y tomar valor, volteé de golpe con la linterna que tomé del tablero. Y eso ya no estaba. No había nada, pero el asiento tenía la marca hundida, como si alguien se acabara de levantar. Perdí totalmente la noción del camino, hasta que en la radio se escuchó: ¡Cuidado! Me llevé de largo un letrero de señalización de peaje. No recuerdo cuántos kilómetros. Tomé el volante y me incorporé a duras penas de nuevo a la carretera, antes de pegarle de lleno a los muros de un puente. No sé qué fue lo que pasó hasta la fecha. En mis ideas lo pienso y a veces lo platico. Algo me advirtió de eso. Eso que se me subió en la carretera no era algo bueno, de eso no tengo dudas. Y tampoco he dejado de manejar. Pero siempre que paso por un tramo de noche con mucha neblina, no puedo negar que los nervios y mi vista siempre esperan ver y escuchar algo en el radio. Y siento como si algo estuviera esperando volver a subir. Buenas noches, Jesús. Me llamo Arturo. Y aclaro que yo no soy de los que creen en cosas raras. He manejado un tráiler por más o menos 18 años, cruzando estados de punta a punta. No me asusto tan fácilmente. He pasado por retenes incluso con cosas ilícitas. He cruzado caminos inundados, hasta derrumbes. He visto también accidentes feos. He escuchado historias, pero por allá en la Sierra de Durango, algo me hizo cambiar de opinión y de ideas. Fue a mediados del año 2012, en uno de esos viajes largos. Llevaba una carga pesada de maquinaria industrial. Mi ruta cruzaba la sierra, un tramo que de día sin duda es hermoso, pero de noche se vuelve otra cosa. Esa noche había comenzado a llover desde muy temprano. No era una lluvia que no me dejara manejar, pero era constante, lenta. La visibilidad era poca, más que nada por la oscuridad y porque el vidrio a veces se me empañaba. Esto me hizo ir a vuelta de rueda, muy despacio. Además, el pavimento mojado se vuelve muy peligroso. Llevaba los ojos fijos en las líneas del pavimento, cuando de la nada vi unas luces muy tenues frente a mí. Parecían las luces traseras de un camión o de un autobús. En ese momento no podía definir. Yo reduje aún más la velocidad, sin saber si estaba detenido o avanzando lento. Pero algo no cuadraba. Las luces no parpadeaban, no se movían. Es decir, al momento de pasar por alguna curva o algo, simplemente no alusaban más cuando frenaba. No se movían. Solo parecían flotar entre las gotas de lluvia. No había placas, o al menos no las veía. No se veían ventanas. Tampoco el nombre de la línea, marca o algún número de serie. Aquí ya se me hacía un poco extraña la situación. Sin duda, me empezó a dar curiosidad. Me fui cerca de él por unos minutos más,
con cuidado, más que nada de forma lejana por lo que les comento de la lluvia. Si esas luces no tenían un movimiento, podía detenerse en cualquier momento y yo podía chocar con él. Mantuve una distancia razonable, hasta que se desvió bruscamente hacia la izquierda. Tomó un camino de terracería que yo sabía que no llevaba a ninguna parte. Era un acceso viejo, no estaba clausurado. Más que nada se usaba como un tipo paradero, pero esas luces giraron hacia ese camino y a esa hora ya era muy noche. No había dónde ir por ese camino. Y aquí es donde eso se me hizo todavía más extraño en la situación. Y aquí es donde entra la inconsciencia o la falta de respeto a lo desconocido. Me detuve. Sentí esa curiosidad, lo admito, pero es que aquello de verdad era algo que a lo mejor nunca me había pasado y era como una sensación de saber qué es lo que estaba pasando. Era extraño. Y en todos estos años manejando, no había visto algo así de raro. Me detuve a la orilla de la carretera, justo en el entronque de ese camino. Podía ver las luces a unos 100 metros más o menos. Me bajé sin apagar el motor, solo con una linterna. Avancé unos cuantos metros. Y ahí estaba. Era un autobús, detenido, o mejor dicho, embancado a la orilla del camino. Parecía oxidado, viejo, como si llevara años ahí, cubierto de polvo y todo mojado. No me acerqué más. Después de todo, esas luces terminaban ahí. Bueno, mejor dicho, ya no las vi. Ahí solo había un camión viejo y abandonado que ya tenía años tirado. Eso ya era bastante raro y sin ninguna explicación. Solo lo alumbré con la linterna. Y me acuerdo que cuando pasé la luz por la parte del costado, casi al frente, pude ver como una sombra corría a lo largo de ese camión. Pero solo fue eso. Fue algo rápido, suave, casi imperceptible, que distorsionaba un poco la oscuridad. El claxon de mi camión sonó tan fuerte como si tuviera muchísima presión de aire. Casi se me detiene el corazón. Volví corriendo al tráiler, esperando ver a alguien, pero nada. Le di una vuelta al camión, revisé las ventanas con mi lámpara. Honestamente, pensé que alguien estaba ahí. Pensé que sin duda me iban a asaltar. Cometí el error que ningún trailero o ninguna persona debe de cometer: bajarse a altas horas de la noche de su camión. Fui muy desconfiado, viendo por las ventanas, viendo la cabina, viendo por debajo y no había nada. Volví a subir, aunque con miedo. Por dentro también seguí revisando, pero no había nada. ¿Quién había sonado el claxon? No lo sé. Salí de ahí todo nervioso, desconfiado, con miedo, y no me detuve hasta llegar a la próxima estación de gasolina. Al día siguiente,
Le platiqué eso a un señor que vendía cocos en la estación. Ya era una persona mayor. Él me dijo que hace como 20 años se accidentó un transporte en esa carretera. No iba mucha gente, pero dice que todos murieron. Dicen que el chofer los mató, porque él solito desvió el camión. Pero nunca escuché de eso en las noticias, le respondí. Y él solo me contestó: no todo sale en las noticias, oiga, y más cuando son lugares turísticos. Además de eso, cuando los accidentes son muy comunes en el lugar, créalo, eso ya casi no se cuenta. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustaron las historias, no olvides dejarnos un tenebroso like y compartirlas con alguien que disfrute del miedo. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de estas historias que vienen directamente de las vivencias de personas como usted y como yo. Esto nos ayudaría bastante para seguir contando y dándole vida a estas historias y relatos de terror. Tengan una bonita noche. Se despide de ustedes su amigo Jesús. Sin más que desearles que duerman muy bien, si pueden. Hasta la próxima.